El día de hoy vamos a realizar una lluvia de ideas de cómo proporcionar el empleo productivo. En cuanto al empleo productivo, determina no tan solo la prosperidad de una nación, sino la consistencia y fuerza del tejido social que la constituye. Es la vertiente en la que se juntan lo económico y lo social. En lo económico, la creación de empleo demanda la inversión que los economistas miden como la relación capital y trabajo. En cuanto a lo social, la política pública debe asegurar que las relaciones entre empleadores y empleados sean justos, las remuneraciones compatibles con la productividad y la vida digna, y estas presentes las posibilidades de la movilidad para el progreso social. En cuanto a cómo generar el empleo productivo, vamos a tener diferentes pasos, en el cual va a ser el desarrollo de programas de capacitación laboral para los desempleados. ¿A qué nos referimos con esto? Que en cuanto a aumentar las tasas de desempleo con la consecuencia de que quienes quedan sin labor usualmente no están suficientemente capacitados. Como segundo, vamos a tener el programa especial de empleo para mujeres, jefes de hogar y jóvenes de bajos recursos. En esto, aumentar la creación de empresas y generación de empleo en estas zonas. Como tercer punto, el desarrollo de programas de aprendizaje y empleo para juventudes, en los cuales el aprendizaje se desarrollarán diferentes entidades como propias universidades, las cuales van a dirigirse a las necesidades laborales del país. Como cuarto punto tenemos la readaptación laboral y profesional para trabajadores de víctimas de la reestructuración. En cuanto al despido de muchas personas, se distribuyó que parte de esa fuerza laboral sabía hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo no sabía hacer nada. Como quinto punto, programas hacia la informalidad. En esta propuesta está enfocada a disminuir la tendencia del empleo informal a través de generación de asociaciones o empresas comerciales que formalmente constituyes brinden garantías laborales correspondientes. Como sexto punto tenemos la retención escolar y erradicación del trabajo infantil. En cuanto a esto, impedir que siga el fenómeno de la desvinculación de la escuela a cambio del trabajo, lo que pretende es estimular para que el niño pueda terminar sus estudios de primaria y secundaria, y para ello es necesario la estructura económica del país que le garantice a los padres de los niños oportunidades de empleo para que a su vez ellos garanticen la educación a los hijos. Como punto número 7 tenemos estímulos a la producción real. En cuanto al país debe promulgar porque las inversiones privadas vayan dirigidas a la producción real que genere empleo y no al capital financiero especulativo, como los títulos y papeles que pueden ser rentables pero que no generan empleo. Como octavo punto tenemos las zonas especiales productoras de paz en aquellos lugares que han sido gravemente afectados y que son víctimas de los cultivos ilícitos que requieren condiciones especiales que estimulen a los inversionistas a desarrollar empresa en estas zonas y con ello generar más empleo. Como noveno punto tenemos la promoción a las exportaciones y el control a las importaciones. En el sector textilero, en este caso, ha habido muchos despidos como consecuencia del contrabando y la avalancha de importaciones. No se habla de generarse la apertura, sino de adecuarse a ella mediante reconversión industrial e investigación tecnológica. Como décimo punto tenemos el desestímulo a la inversión especulativa, en cuanto a la inversión que debe hacerse en sectores generadores de empleo como el químico, siderúrgico, de cuero, de confección y construcción. Como onceavo punto tenemos el Fondo Nacional de Empleo. Es una especie de caja para el desarrollo de la política de empleo. Como doceavo punto tenemos el seguro de desempleo, que sería una especie de subsidio para los desempleados puedan acceder a la seguridad social mientras se encuentren en época de vacancia. Como décimo tercer punto tenemos la suspensión de las privatizaciones, que en cuanto estas afectan aún más a la precaria situación de las comunidades más pobres a las que se imponen alzas tarifarias que solo benefician a los inversionistas privados y a las transnacionales. Como decimocuarto punto tenemos la suspensión de acciones para achicar el Estado vía despidos. La reducción al Estado no debe acercarse produciendo mayores despidos y aumentando la tasa de desempleo. Por ello es un círculo vicioso que conlleva a la economía no se reactive y haya más desestímulo a la producción, generando a su vez la violencia. Como decimoquinto punto tenemos una jornada de 40 horas y suspensión de horas extras. El trabajador debe laborar 40 horas semanales y tener un salario lo suficientemente aceptable para vivir con decoro y sin necesidad de recurrir a horas extras o turnos dobles, que atenten solo contra la calidad de vida sino con la misma calidad de la producción. Y como último punto tenemos la política salarial que garantice el consumo y la demanda. Este punto está relacionado directamente con el anterior. Se requieren condiciones laborales estables y con salarios que permitan reactivar la demanda con el fin de reactivar la economía. Tenemos también los ejes transversales, en cuanto al buen vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo del buen vivir. Es un principio constitucional basado en la Summa Kawasai, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. En este gráfico lo que vamos a identificar es los derechos del buen vivir, que en cada una de sus puntas están diferenciadas, como tenemos por ejemplo trabajo y seguridad social, el hábitat y vivienda, agua y alimentación, educación, comunicación e información,
cultura y ciencia y el ambiente sano. He colocado también lo que son las 5 consecuencias de la adicción al trabajo. Entre estas tenemos las laborales, las físicas, las psicológicas, sociales y sentimentales. Entre las laborales, aunque pueda resultar contradictorio, los gerentes de las empresas deberían saber que los empleados son obsesionados con su trabajo, bajarán su rendimiento productivo porque no serán capaces de cumplir los altos objetivos que se marcan. En las físicas, sobrepasando los límites del trabajo eficiente, el empleado podrá ver cómo este trastorno provoca, entre otras enfermedades cardiovasculares o ansiedad. Las psicológicas, tendencia al consumo de sustancias tóxicas, desconfianza, falta de autoestima, insomnio, entre otras. Las sociales, poca capacidad para poder disfrutar del ocio, irritabilidad con el círculo de amistades. En sentimentales, no será capaz de establecer vínculos afectivos profundos ni relaciones amorosas. Como ven, los efectos de la adicción al trabajo no son cosa menor. Por eso, desde las empresas más innovadoras se fomenta e impulsa la conciliación de su plantilla y la flexibilidad laboral, cumpliendo como siempre unos objetivos, pero sin establecer unas desmesuras metas, porque resultará contraprudente tanto para la dirección como para el empleado.